Ehlers-Danlos, dado que pues nos pareció importante hablar de esta patología debido a que, como lo voy a mencionar al final, mayo es el mes de la concientización sobre el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Esto es acerca de lo que voy a hablar un poco el día de hoy. Voy a dar una breve introducción, voy a hablar un poco sobre epidemiología, un poco pues un poquito por encima sobre fisiopatología, porque como lo van a ver, este síndrome es bastante amplio, así que abarcar toda la fisiopatología de todos los tipos realmente es un poco complicado en una sola sentada, pues en una sola charla. Vamos a hablar un poco de etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y detección y prevención. Bueno, entonces, como una breve introducción, tenemos que el síndrome de Ehlers-Danlos van a ser un gran grupo de patologías clínica y genéticamente heterogéneas. Esto va a estar muy caracterizado por trastornos del tejido conjuntivo que van a estar causados principalmente por síntesis o una estructura defectuosa del colágeno y se van a caracterizar principalmente por hiperlaxitud articular y hiperextensibilidad de la piel y fragilidad tisular. Claramente, pues las manifestaciones de cada uno de los subtipos de las patologías va a variar según el subtipo que presente el paciente. Hablando un poquito de historia, tenemos que ya desde la época de Hipócrates se hablaba un poco sobre síndrome de Ehlers-Danlos, ya que este fue quien hizo la primera descripción clínica de la hiperlaxitud articular que caracteriza a varios de los diferentes tipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Ya eh, más o menos se tiene registro de que hace más o menos entre 125 y 130 años fue clínicamente identificado el síndrome de Ehlers-Danlos y la primera descripción completa que se hizo fue en 1901 por el doctor Edward Ehlers y posteriormente fue en 1908 por el doctor Henry Alexander Danlos, de ahí viene su nombre. Bueno, quería traerles también aquí dentro de la introducción de que, listo, podemos pensar que esta es una enfermedad huérfana y como pensar, bueno, ¿esto qué tiene que ver con neuro? Como podemos ver en esta tabla, hay diferentes manifestaciones espinales del síndrome de Ehlers-Danlos, ¿cierto? Como vemos en la primera columna, nos hablan de cuál es la manifestación espinal, que podemos tener la malformación de Chiari tipo 1, las deformidades espinales, y otros síndromes o complicaciones que se pueden presentar de acuerdo a cada diferente tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Creo que como lo alcanzan a notar, más que todo el que se menciona es el síndrome, el subtipo hiperlaxo, que ya les voy a hablar un poco más a profundidad. Bueno, en cuanto a epidemiología, realmente hay muy pocos datos acerca de epidemiología debido a que hay muchos países en los cuales se encuentra un subregistro. Pero lo que sí se sabe es que la forma clásica e hipermóvil son las más comunes, siendo el tipo hiperlaxo el que puede afectar una entre cada 5.000 a 20.000 personas y el tipo clásico ocurre más o menos en una de cada 20.000 a 40.000 personas. Eh, Hay algunos datos internacionales en donde podemos encontrar que podemos tener una prevalencia de unos 150.000 a nivel general de todos los síndromes, de todos los subtipos, perdón, en el sur de Inglaterra. Se cree que a nivel mundial la prevalencia es de 0,75 al 2% de la población total en el mundo. En Ontario hay registros de que una de cada 5.000 personas viven con síndrome de Ehlers-Danlos. Se cree que aproximadamente 2 millones en el Reino Unido, 10 millones en Estados Unidos, 17 millones en Europa y se hace un aproximado de que hay 255 millones de personas afectadas en todo el mundo. Lastimosamente, acá en Colombia no hay datos exactos de cuántas personas están afectadas por este síndrome, debido a que, como les mencionaba, hay un subregistro. Y pues es muy importante tener en cuenta que esto afecta a hombres y mujeres de todas las edades, razas y etnias.
En cuanto a la etiología, yo les quería hablar principalmente de los tres tipos, pues como que se podría decir que uno más puede ver. Entonces tenemos el fenotipo de Ehlers-Danlos clásico, en donde tenemos que más del 90% de los pacientes van a tener una variante patológica heterocigota en los genes que codifican el colágeno tipo 5. Como bien sabemos, el colágeno tipo 5 está presente en una pequeña cantidad y contribuye a la integridad estructural de muchos tejidos. Este fenotipo pues, va a estar causado principalmente por una reducción en la cantidad de colágeno tipo 5 y la mayoría de las variantes patológicas van a involucrar el colágeno 5A1 que se encuentra en el locus 9Q34.3. También vamos a tener algunas variantes patológicas que nos van a involucrar el colágeno 5A2 y en raras ocasiones va a haber una única sustitución de un nucleótido heterocigoto en colágeno 1A1. Listo. En cuanto al tipo hipermóvil, realmente no se conoce cuál es la base molecular y esto se cree que es debido a que hay una hipótesis de que hay una gran heterogeneidad genética y por esto no se ha podido establecer cuál es la mutación. En el fenotipo de Ehlers-Danlos vascular, vamos a tener que la mayoría de los pacientes van a tener una variable patológica heterocigótica en los genes que van a codificar el colágeno tipo 3. Como bien sabemos, el colágeno tipo 3 es importante para la integridad estructural de las paredes de los vasos sanguíneos y los órganos huecos. Acá vamos a tener implicados el colágeno 3A1. En raras ocasiones vamos a tener una sustitución de nucleótidos de arginina a cistina en heterocigotos únicos de colágeno 1A2 y muy raramente vamos a tener variantes bialélicas en colágeno 3A1 que pueden ser responsables de este fenotipo. En cuanto a los factores de riesgo, realmente pues son como muy amplios, ¿cierto? Entonces, lo que sí se ha visto en muchos estudios es que la mayoría de personas afectadas son mujeres, por lo menos en el subtipo hipermóvil. Vamos a tener que algunos de estos subtipos, que como ya les voy a mostrar, actualmente hay 14 subtipos del síndrome de Ehlers-Danlos. Vamos a tener que estos que les tengo acá enlistados son de herencia autosómica dominante. Los otros subtipos se tiene que son de herencia autosómica recesiva. Entonces, en los de herencia autosómica dominante tenemos el Ehlers-Danlos tipo clásico, vascular, el hiperlaxo, la artrocalasia, el miopático, pero en este podemos encontrar que también puede ser recesivo y el periodontal. Importante también destacar que pueden existir mutaciones de novo y estas van a ser responsables aproximadamente del 50% dentro de los subtipos clásico y vascular. Hay algunos autores que hacen agrupaciones de los subtipos basados en los mecanismos genéticos y patológicos que se pueden encontrar, ¿cierto? Entonces vamos a tener 6 grupos enumerados de la A a la F, en donde en el grupo A vamos a tener los que son por alteraciones de la estructura primaria del colágeno y el procesamiento del colágeno. Entonces, en este grupo, la variante más común que vamos a tener es el Ehlers-Danlos clásico y la menos común vamos a tener que es el Ehlers-Danlos vascular. Ya las variables más raras en este tipo son la artrocalasia, dermatosparaxis y el cardíaco valvular. En el grupo B vamos a tener lo que es relacionado con el plegamiento del entrecruzamiento del colágeno. Acá vamos a tener el Ehlers-Danlos cifoescoliótico. En el grupo C, los trastornos de la estructura y función de la interfaz entre el músculo y la matriz extracelular, en donde tenemos una de las variables más raras que es el clásico miopático. Y en el grupo D vamos a tener la biosíntesis de glicosaminoglicanos, en donde tenemos les dan los espondilospástico y el músculo contractural. En el grupo E de la vía de complemento, donde tenemos el síndrome periodontal,
Y por último, el grupo F, donde tenemos los trastornos de los procesos intracelulares, donde tenemos el espondilodisplásico y el síndrome de córnea frágil. Acá en esta tabla está básicamente resumidos acá hay 13 tipos, pero ya les voy a mostrar el subtipo 14 que se hizo reporte de que fue descubierto más o menos en 2018. Pero acá van a ver que tenemos pues como los 13 subtipos de los que siempre se ha hablado, el tipo de herencia, eh, cuál es la incidencia estimada, la mutación que se cree que se tiene, la proteína que se afecta y cuál va a ser las características clínicas que las diferencian. Pero más adelante les voy a hablar más a profundidad sobre eso. En esta tabla, ahí está movida. Bueno, ahorita la organizo. Vamos a tener, pero ahí se alcanza a mirar que el primero que tenemos es el síndrome de Danlos clásico, el de tipo clásico, valvular, vascular, etc. Y como ven al final, tenemos un subtipo número 14 que realmente aún no ha sido como nombrado, no se sabe qué tipo de herencia tiene, pero lo que sí sabemos es la mutación, que es una mutación en la proteína similar a la carboxipeptidasa aórtica. Bueno, acá lo que les quería mostrar básicamente es como la clasificación que tenemos acá en Colombia dentro de la resolución número 5265 del 2018, en donde tenemos pues el código de diagnóstico y pues como ya vieron clínicamente y descrito en la literatura tenemos 14 subtipos, pero acá en Colombia como en el sistema solamente tenemos estas categorías para realizar el diagnóstico. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Es muy importante tener en cuenta que acá lo principal es identificar las características clínicas de la enfermedad. Y lo más característico de todo es la hiperlaxitud articular, la hiperextensibilidad de la piel y la fragilidad de los tejidos. En cuanto a la hiperlaxitud articular, vamos a tener varios test que nos van a ayudar a la aproximación diagnóstica, que de acuerdo a unos puntajes que obtengamos, vamos a realizar pues como el enfoque de estos pacientes. En cuanto a la hiperextensibilidad de la piel, vamos a tener que, para tener este signo en cuenta, obviamente cuando estemos haciendo el examen físico del paciente, vamos a notar que estos pacientes tienen unas características súper características en la piel que las hace como diferentes pues a lo que podemos ver en un paciente normal. Entonces, de estas características podemos tener que estos pacientes al tener una piel mucho más hiperlaxa, tienen un signo llamado piel aterciopelada, que es cuando pasamos suavemente el dedo sobre la piel de estos pacientes, se van a hacer, o sea, la textura va a ser tal cual como la de un terciopelo. Y también vamos a ver que van a haber unas pequeñas como estriaciones si hacemos un poquito de presión, pero cuando dejamos de hacerla, la piel vuelve completamente como a su estado normal. La fragilidad de los tejidos la podemos ver en los pacientes por hematomas frecuentes. Vamos a tener también eh, que los pacientes se nos pueden presentar con, con moretones. Mucha, fácilmente pueden tener heridas. También súper importante aquí el tipo de cicatrización que presentan estos pacientes. Muy característico el dolor. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque el dolor, como también lo traigo más adelante en uno de los cuadros, es muy característico por lo menos en el subtipo hiperlaxo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar un poquito en el diagnóstico. Obviamente, si tenemos historia familiar de síndrome de Ehlers-Danlos, lo vamos a sospechar y lo vamos a buscar. Y pues también vamos a tener otros síntomas sistémicos asociados que ya los mencionaré.
En cuanto al examen físico, ya les dije lo de la hiperlaxitud articular, la extensibilidad de la piel, la cicatrización anormal, los moretones con facilidad, la textura y apariencia de la piel que es como tipo aterciopelada y las otras asociaciones que pueden estar asociadas según el subtipo. Eh, Quería mencionarles pues que ya realizar el diagnóstico de Ehlers-Danlos y el subtipo específico realmente va a ser un desafío muy grande, por lo cual debemos tener siempre presente de que para estos pacientes debemos de realizar siempre una derivación a los médicos especializados con experiencia y el manejo en la condición de estos pacientes. Para realizar el manejo de esta condición, nos debemos apoyar siempre principalmente de médico genetista y de ortopedista. Pero también es importante tener en cuenta a otros médicos, a otros especialistas, perdón, como lo puede ser el cardiólogo, porque como vamos a ver, algunos de estos subtipos tienen afecciones cardiovasculares y ya por medio de imágenes y otros estudios podemos realizar un enfoque más específico. El diagnóstico se va a basar principalmente en la presentación clínica de los pacientes y obviamente vamos a aplicar criterios de diagnóstico para cada subtipo. Ya el diagnóstico definitivo lo vamos a realizar por medio de una confirmación molecular, que esto lo va a hacer directamente el genetista. Y ya como les voy a mostrar, para el tipo hipermóvil específicamente tenemos unos criterios clínicos muy estrictos que se deben de cumplir a cabalidad porque como lo vimos anteriormente, no se sabe exactamente cuál es la mutación. Entonces, por ejemplo, cuando derivemos a un paciente que se le esté sospechando el tipo hipermóvil, el genetista no va a encontrar como tal alteraciones en el examen genético, pero sí se puede hacer el diagnóstico por medio de clínica. En cuanto a estudios de apoyos que podemos realizar acá, se puede realizar microscopía electrónica de transmisión, en donde pues este examen para lo que nos sirve es para respaldar el diagnóstico del subtipo clásico, pero no nos sirve para apoyar el diagnóstico de los subtipos en los cuales hay que realizar diagnóstico clínico. En cuanto a los análisis bioquímicos, se pueden utilizar para mirar la producción del colágeno. Esta sería más que todo para el subtipo vascular cuando las pruebas genéticas no son concluyentes. También podemos realizar otras pruebas moleculares en donde se puede mirar específicamente las mutaciones en el colágeno y la ecocardiografía, como les mencionaba, para ver las alteraciones cardiovasculares. Entonces, acá lo que les quería traer a colación es los criterios diagnósticos de 3 tipos principales, que son el Ehlers-Danlos clásico, el hipermóvil y el vascular. Entonces, en el clásico vamos a tener 2 criterios principales de diagnóstico, que son la hiperextensibilidad cutánea y la cicatrización atrófica. Y también vamos a tener la hiperlaxitud generalizada con una puntuación de Becton de 5 o más. En cuanto a otros criterios menores, tenemos lo de la fragilidad tisular. También podemos tener una presentación de pseudotumores moluscoides, esferoides subcutáneos, herniaciones, pliegues picánticos, el antecedente familiar que también es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay unos criterios, pues vamos a sospechar esta patología en el momento de hacer el diagnóstico cuando tengamos un criterio mayor más, perdón, cuando tengamos el criterio mayor 1 y 2 y adicionalmente a eso tengamos 3 o más criterios menores. En cuanto al síndrome de Ehlers-Danlos tipo hiperlaxo, vamos a tener 4 criterios principales, entre los cuales vamos a tener que el criterio 1 va a ser la hiperlaxitud generalizada, que esto lo vamos a realizar más objetivamente por medio de la escala de Becton y por el cuestionario de 5 puntos de Gram y Han. En cuanto al criterio 2,
vamos a tener en cuenta que deben de estar presentes dos o más de las siguientes constelaciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener una constelación A, B y C. En la constelación A vamos a tener más que todo manifestaciones sistémicas de un trastorno generalizado del tejido conectivo, en donde nuestro paciente debe tener 5 o más de estas características. En la constelación B ya tenemos el antecedente familiar positivo, en donde puede haber uno o más familiares de primer grado que cumplan de cualquier forma independiente de los criterios diagnósticos actuales. Y en el tipo C tenemos las complicaciones musculoesqueléticas. Entonces, les mencionaba lo del dolor. ¿Por qué? Porque miren que acá en la constelación C tenemos lo que es el dolor musculoesquelético en dos o más extremidades, recurrente diariamente durante al menos 3 meses, es decir, un dolor crónico. El dolor crónico y generalizado durante más de 3 meses. ¿Por qué? Porque por lo general este paciente con síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil muy probablemente va a llegar a consulta como con ese único motivo de consulta. Doctor, yo tengo dolor desde hace tanto tiempo, ya me han hecho tal y tal cosa y realmente no han podido saber pues como de dónde viene este dolor. Entonces va a ser un paciente con dolor crónico que no, a pesar de que se le han hecho múltiples estudios, no se encuentra la causa. Y, y cómo es que es, y digamos que muchas veces el paciente dentro de, se podría decir que un poquito dentro de su ignorancia, ignora ciertos síntomas y características clínicas, muy probablemente porque como vemos que hay un componente familiar, de pronto el paciente dentro de su ignorancia, por decirlo así, puede pensar como no, es que toda mi familia es así, entonces eso debe ser normal. Pero cuando vamos a examinarlo, pues le debemos explicar al paciente que realmente eh, tenemos sospecha de esta patología, que lo vamos a ayudar, etcétera. En cuanto al criterio 3, debemos tener que aquí sí se deben cumplir absolutamente todos los requisitos. Entonces vamos a tener la ausencia de fragilidad inusual de la piel, porque esto ya nos haría pensar en otros subtipos de Ehlers-Danlos. Se deben excluir cualquier otro tipo de trastorno hereditario o adquirido de tejido conectivo. Y vamos a tener que excluir también otros diagnósticos articulares, perdón, diagnósticos alternativos que nos hablen de hiperlaxitud articular, ya sea por hipotonía o por laxitud del tejido conectivo. En cuanto al tipo vascular, también tenemos pues criterios mayores y menores. Pero acá también hay, pues es muy importante, aparte de tener en cuenta los criterios clínicos mayores y menores, realizar los estudios adicionales pertinentes. Bueno, acá lo que les quería mostrar con esta tabla es como una comparación de los diferentes hallazgos que podemos tener entre los diferentes tipos más comunes de síndrome Ehlers-Danlos, que son el clásico hipermóvil y vascular, en donde tenemos la manifestación, ¿cierto? Tenemos lo de la hiperextensibilidad de la piel, lo de la cicatrización. Y como podemos ver, esto nos ayuda un poco a diferenciar cada uno de los subtipos, porque digamos realmente si uno no ha tenido mucho contacto como con esta patología, uno podría verse como muy confundido y muy perdido en cuanto a esto, pero pues más adelante si gustan lo pueden revisar. Este es un algoritmo que me pareció pues muy interesante, que encontré en un artículo que al final les diré cuál es, en donde nos dicen qué hacer cuando tenemos un paciente al cual le sospechamos síndrome de Ehlers-Danlos, ¿cierto? Entonces tenemos la sospecha, vamos a obtener la historia clínica completa de este paciente, en donde vamos a incluir, eh, pues vamos a hacer mucho énfasis en las alteraciones del tejido conectivo, si el paciente tiene fatiga, dolor, si tiene problemas de la visión, si tiene problemas en la audición,
si tiene patologías cardiovasculares, si tiene algunos problemas pulmonares, porque de hecho se ha visto que muchos de estos pacientes aún no se sabe la sucesión exacta, pero se ha visto como por prevalencia tienen afecciones pulmonares. Más que todo, vemos pacientes asmáticos. Tenemos también lo de los problemas en la piel, lo que les mencionaba, la cicatrización, la fragilidad de la piel. Y vamos a tener pues el examen físico en donde vamos a realizar los exámenes pertinentes. Y acá a este lado derecho quiero que vean esa tablita donde dice la escala de Beighton. Entonces, en esta escala nos hablan básicamente lo que hay que mirar, cómo hay que mirarlo y en qué articulación. Esto nos va a dar un puntaje de acuerdo a si es unilateral o bilateral. Y ya haremos la sumatoria de ese puntaje y claramente ellos nos lo agrupan de acuerdo como a los grupos de edad. Ya cuando vamos, digamos, hicimos ya todo el examen físico, le hicimos las escalas del paciente, entonces vamos a preguntarnos, ¿el paciente tiene hipermovilidad presente o no la tiene? Entonces, si sí la tiene, vamos a preguntarnos si tiene historia familiar em, de aneurismas, porque esta es una de las complicaciones más frecuentes que podemos tener. Entonces, si sí la hay, vamos a pensar en el tipo vascular. Si no la hay, vamos a tener si hay hiperextensibilidad de la piel. Si sí la tenemos, vamos a considerar estudiar el tipo clásico. Si no la tenemos, vamos a pensar estudiar ya otras cosas como es si tenemos alteraciones gastrointestinales o si tenemos disautonomía. Y en el caso de que sea así, vamos a empezar a buscar diagnosticar el tipo hipermóvil. En caso de que no tengamos estas alteraciones, vamos a tener que, vamos a buscar otra patología porque definitivamente, probablemente el diagnóstico con Ehlers-Danlos no va a ser. Ya en cuanto a la primera pregunta que nos hicimos, de si había hiperlaxitud o no, si respondimos que no, vamos a ver si el paciente tiene como otras características que nos hagan pensar en algún trastorno molecular, porque recuerden que les había mencionado de que siempre debemos hacer el descarte de otras patologías. Bueno, quería traer esto aquí muy importante porque, como varios acá saben, yo soy diagnosticada con Ehlers-Danlos y me ha pasado mucho, mucho, mucho que hay muchos médicos que confunden síndrome de Ehlers-Danlos con síndrome de Marfan. Entonces quería traer esto a colación porque quiero que entiendan que no es lo mismo el síndrome de Ehlers-Danlos que el síndrome de Marfan. Porque en el síndrome de Ehlers-Danlos, como ya lo he venido hablando muy repetitivamente, son trastornos del tejido conectivo que son muy heterogéneos. Como ven, hay demasiados subtipos, pero aquí lo más característico es lo de la piel, ligamentos y articulaciones. Y pues en algunos subtipos vamos a tener lo de vasos sanguíneos y órganos internos. Pero en el síndrome de Marfan vamos a tener que estos pacientes se caracterizan muchísimo más marcado en cuanto a manifestaciones cardiovasculares, oculares y esqueléticas, ¿cierto? Que van a ser causadas por mutaciones heterocigotas del FN1. Disculpen un momento. Listo. Listo. Entonces, este gen lo que va a hacer es que nos va a codificar la proteína de fibrilina 1, que hace parte de la matriz extracelular. Entonces, como ven, realmente si lo vemos desde el punto de vista genético y un poco desde el punto de vista clínico, son totalmente diferentes. Solo que quería traerlo a colación por lo que les comento de que me he topado que hay muchos médicos que los confunden.
Bueno, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, es muy importante tener en cuenta estos 6 diagnósticos como más comunes que podríamos encontrar. Entonces tenemos el trauma no accidental o abuso infantil, que lo podríamos confundir con el subtipo clásico hipermóvil o vascular de Ehlers-Danlos, porque podemos verlo en niños con hematomas anormales e inexplicables. Es muy importante pues que hagamos un buen abordaje de estos pacientes, porque ya sabemos que pues eh, hacer como un enfoque hacia el abuso infantil no es tan fácil, y más obviamente con el padre presente, pero pues es como importante tenerlo en cuenta porque ya sabemos que cuando vemos fracturas o lesiones anormales en los niños es algo de prender alarmas. Entonces es muy importante ver los patrones de los hematomas, si se encuentran en lugares inusuales como mejillas, orejas, torso y cuello. Em, También, pues obviamente importante tener en cuenta las fracturas en sitios inusuales, si tenemos las hemorragias subdurales, hemorragias retinianas. Em, en cuanto a la fibromialgia, recordemos que es un trastorno muy común de causa desconocida, que se va a caracterizar por dolor crónico generalizado y fatiga asociados con espectros de manifestaciones adicionales como el sueño no reparador, las piernas inquietas, los dolores de cabeza, trastornos temporomandibulares, el colon irritable, cistitis intestinal, ansiedad, depresión, alteraciones cognitivas y podemos tener pues un sensorio muy confuso. Acá podemos tener que el diagnóstico diferencial sería en conjunto con el subtipo hipermóvil debido al dolor crónico, la fatiga y las manifestaciones sistémicas. Em, pero digamos que para hacer un diagnóstico, pues como para que hagamos la diferenciación entre estos dos, se debe hacer por la sensibilidad puntual provocada en ciertos lugares predecibles, ¿cierto? Y ya también se haría como la diferenciación en cuanto a que hagamos los criterios diagnósticos que ya les mencioné anteriormente, que son súper estrictos. El síndrome de Marfan, que ya les mencioné que pues se confunde mucho, en donde podemos que se puede confundir con los subtipos hipermóviles, debido a que la hiperlaxitud articular en el síndrome de Marfan también es muy común en los pacientes, en estos pacientes. Algunos también algunos pacientes con tipo de Ehlers-Danlos hipermóvil se pueden presentar con alguna estructura marfanoide, y pues pueden haber algunas manifestaciones sutiles que se pueden superponer, como lo son la miopía, el prolapso de la válvula mitral, un neumotórax espontáneo, estrías, predisposición a hernias y el paladar ojival. También tenemos el síndrome de Loeb's 10, o también perdón, tenemos la piel suelta, ¿cierto? Que acá tenemos un grupo de trastornos hereditarios que van a afectar el tejido elástico y que resulta en la pérdida de o fragmentación de las redes de fibras elásticas. Entonces, acá vamos a tener un hallazgo cutáneo muy característico en donde van a colgar los pliegues van a ser sueltos, y a menudo va a ser más notable en cuello, manos, ingle y la cara. En cuanto al síndrome de Lois 10, es un trastorno sistémico autosómico dominante del tejido conectivo que va a ser causado por una variante patológica heterozigota en uno de 6 genes, en donde vamos a tener el SMAD2, 3, TGFB2, TGFB3, TGFBR1 y BR2, que nos van a codificar los componentes de la vía de señalización del factor de crecimiento transformante beta. Y por último, la osteogénesis imperfecta, que acá la podríamos, se puede confundir un poco con el tipo hipermóvil y el tipo de artrocalasia. Bueno, para el tratamiento,
Vamos a tener que es súper importante tener acá en cuenta dos objetivos muy importantes, que el primero va a ser el cuidado y apoyo, que esto va a ser el pilar fundamental para estos pacientes, porque realmente un tratamiento curativo no hay. Con estos pacientes, lastimosamente, vamos a tener que hacer es un tratamiento de soporte y tratamiento sintomático. Y también es muy importante que le hagamos énfasis a los pacientes en cuanto a las medidas de evitación para prevenir las complicaciones. Bueno, es súper, súper, súper importante que todos los pacientes con los cuales ya tengamos diagnóstico o sospecha de síndrome de Ehlers-Danlos, derivemos a todos los especialistas que necesitemos necesarios. Entonces, como les mencionaba, el genetista, el ortopedista, el cardiólogo, se ha visto que muchos pacientes se benefician también de la atención de un profesional de la salud mental para abordar el impacto psicosocial que conlleva esta enfermedad. Em, entonces, hablando ya un poquito como en cada subtipo, ¿qué es lo que podemos hacer? En el subtipo clásico, lo que podemos hacer es darle a los pacientes precauciones para el cuidado de la piel, el cuidado musculoesquelético. Debido a la hiperlaxitud ligamentaria que hay en estos pacientes, obviamente debemos hacerles recomendaciones como que no hagan ejercicios de alto impacto, que tengan ciertos cuidados como en las cosas de su vida diaria, en cuanto a la higiene del sueño, etcétera. También se ha visto pues como un beneficio en la administración de ácido ascórbico y acetato de desmopresina en estos pacientes para evitar el riesgo de sangrado. Y obviamente los cambios en los estilos de vida que ya les había mencionado, perdón. En el subtipo hipermóvil es muy importante la fisioterapia para el fortalecimiento de articulaciones, los procedimientos ortopédicos selectivos que pueden ser necesarios en el caso de algunos pacientes por las luxaciones frecuentes. Claramente aquí se debe evaluar el riesgo-beneficio. Obviamente no vamos a someter a un paciente a una cirugía que no sea necesaria. El manejo del dolor que según la literatura se realiza con paracetamol, AINES, inhibiciones de la COX-2. El asesoramiento de la salud mental es uno de los pilares fundamentales acá. Lo de la ropa de cama especializada, en donde se le recomienda al paciente usar un colchón de espuma viscoelástica. Se deben de tratar los problemas gastrointestinales funcionales porque en algunos estudios se ha demostrado que estos pacientes tienen afecciones en cuanto a la absorción de nutrientes, entonces pueden presentarse con desnutrición de micronutrientes. Se debe de tratar la disautonomía porque, como les mencionaba anteriormente, en este subtipo es súper común que nuestro paciente se presente con esta. Y se ha visto pues también que puede haber un beneficio cuando se suministra acetato de desmopresina. En el subtipo vascular, aquí el pilar fundamental es el control de la presión arterial usando beta bloqueadores, bloqueadores de receptores. Aquí me faltó de la angiotensina, el celiprolol, como el celiprolol, perdón. También se ha visto pues lo del acetato de desmopresina, el ácido ascórbico, el calcio y la vitamina D. Bueno, en cuanto a las complicaciones, como ven, son demasiadas, pero quería traerles más que todo las del subtipo clásico y el subtipo hipermóvil, más centrándome en el subtipo hipermóvil, porque pues aquí como trayendo algo un poquito por fuera, como en mi experiencia personal y de personas que he conocido como ya estando diagnosticada, me he dado cuenta que, pues por lo menos acá en Colombia, el subtipo más común que tenemos sí es el de hiperlaxo. Y es como uno de los tipos a los que lastimosamente mucho personal de salud menos atención le presta. Entonces, miremos que en cuanto a las complicaciones, vamos a tener los esguinces o subluxaciones, luxaciones que pueden terminar en una cirugía, la enfermedad vascular degenerativa, el dolor crónico, la fatiga, los trastornos gastrointestinales funcionales, en donde tenemos reflujo gastroesofágico, acidez estomacal, distensión abdominal. También vamos a tener lo de la disfunción autonómica, donde estos pacientes se nos van a presentar con hipotensión ortostática o disfunción autonómica cardiovascular, taquicardia ortostática postural, o también se pueden presentar con síndrome de Raynaud.
En cuanto a la dilatación leve de la raíz aórtica, debemos de realizar un seguimiento anual con cardiología en estos pacientes, ya que tienen ese factor de riesgo de que se puede presentar disección aórtica o aneurismas. Entonces se debe realizar una ecocardiografía anual. También tenemos los problemas de la salud mental, en donde podemos tener depresión, ansiedad, trastornos afectivos, baja confianza en sí mismo, pensamiento negativo, desesperanza, desesperación. También vamos a tener un comportamiento de evitación en estos pacientes que se conoce como kinesiofobia, que es el miedo a realizar ciertas actividades debido al dolor y la inestabilidad articular de estos pacientes. También ha visto que hay mucha angustia psicológica que nos va a exacerbar el dolor, la fatiga y obviamente va a provocar una disfunción física y psicológica en estos pacientes. También tenemos trastornos del sueño, la cifosis postural y la escoliosis, un equilibrio deficiente en cuanto a los iones. También vamos a tener fugas de líquido cefalorraquídeo espontáneas o inducidas, las hernias, debilidad del piso pélvico, problemas ginecológicos como la menorragia, los problemas de la mucosa genital, dispareunia. También se pueden tener complicaciones obstétricas como pueden ser un trabajo de parto rápidos, o también se ha visto en algunos estudios que estos pacientes femeninas pueden tener ruptura uterina. También tenemos complicaciones oculares como pueden ser la luxación del cristalino y la asociación potencial que tenemos con la malformación de Chiari tipo 1. En cuanto al pronóstico, pues tenemos que la morbilidad realmente es bastante variable de acuerdo al fenotipo que estemos presentando y puede ser incluso extremadamente variable dentro de la misma familia. La esperanza de vida realmente sí es pues muy similar a la de la población general, excepto pues como en los tipos vasculares y cardiogénicos. En el subtipo hipermóvil tenemos que es muy probable que estos pacientes requieran, como ya les había mencionado, los procedimientos quirúrgicos por los problemas articulares, pueden tener una discapacidad significativa secundaria al deterioro funcional y psicosocial. Pues quiero hacerles mucho énfasis acá. También podemos tener, aquí también pues obviamente tenemos que la esperanza de vida es muy similar. En cuanto al subtipo vascular, la media de vida en estos pacientes sí se reduce. Tenemos que es de aproximadamente 51 años, 49 años para los hombres y 53 para las mujeres. La causa de muerte por lo general suele ser la disección aórtica o la rotura con insuficiencia orgánica en los pacientes. También tenemos que en estos pacientes el embarazo va a jugar un papel muy importante en la mortalidad, ya que alrededor del 5% de los pacientes, como les mencionaba, es por ruptura uterina o complicaciones arteriales. Y en estos pacientes tenemos una tasa de complicación mucho mayor, claramente si tenemos una enfermedad conocida. En cuanto a la detección y prevención, pues muy importante que tengamos en cuenta las poblaciones de riesgo, que son aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares de la enfermedad. Se pueden realizar pruebas de cribado, en donde se pueden realizar pruebas prenatales o en familiares asintomáticos de pacientes con subtipo vascular. Entre las pruebas prenatales tenemos las pruebas genéticas que hay disponibles que se pueden realizar para el diagnóstico del subtipo clásico y vascular, en donde vamos a ver que en las células de muestreo hay vellosidades coriónicas que pueden usarse para el cultivo y realizar los respectivos análisis bioquímicos y ver si la variante está presente. En el subtipo vascular, pues como les dije, se pueden hacer exámenes como en los familiares asintomáticos, en donde se pueden pues ofrecer las pruebas genéticas en los familiares con riesgo y pues de acuerdo a esto, como realizar un manejo más temprano. Y en cuanto a la prevención,
pues realmente no hay como una prevención como tal, pero lo que se tiene que, pues lo que sí se ha mencionado en algunos estudios es que se puede hacer el diagnóstico genético preimplantacional. Como conclusiones, como lo que quiero que se lleven como a la casa, es que pues quiero que tengan en cuenta de que esto no por ser una enfermedad huérfana significa que no la vamos a diagnosticar o que no vamos a tener un paciente de estos en nuestra consulta. Súper importante que el dolor crónico en estos pacientes es muy complejo y que tiene una fisiopatología muy poco conocida, pero que nunca debemos dejarlo de lado, que el manejo farmacológico está muy, muy, muy limitado por falta de evidencia, que aunque las terapias físicas y psicológicas se consideran efectivas, faltan muchos estándares terapéuticos en cuanto a esto, que como vieron hay una gran variedad y pues es como muy complejo realizar el enfoque de estos pacientes, pero de todas maneras por eso no significa que no vamos a hacer el intento y obviamente como les mencionaba es muy importante el apoyo de otros profesionales de la salud. Como datos curiosos, yo creo que ustedes casi todos han visto a este señor. Este señor tiene el récord mundial en como en extenderse la piel. Él tiene síndrome Ehlers-Danlos claramente. Esta chica se llama Victoria Graham. Ella es una chica que realiza mucho trabajo en cuanto a la concientización y visibilización de la enfermedad, en donde ella tuvo un gran impacto porque participó en un concurso de belleza y como pueden observar tiene una gran cicatriz en su espalda debido a que ha tenido que pasar por diferentes procedimientos quirúrgicos. Ella es Sarah Heurts, ella también tiene síndrome Ehlers-Danlos, pues uno la vería así y uno pensaría que es una persona mayor de edad, pero en realidad apenas tiene 31 años. Y ya como en cuanto a famosos que podemos ver con esta patología, tenemos a Sia. Y ya como les había mencionado, quería recordarles que mayo es el mes de la concientización sobre el Ehlers-Danlos y eso era lo que tenía para traerles el día de hoy. No sé si tienen preguntas, comentarios.